La Schutzstaffel, mejor conocida como SS, fue una de las organizaciones paramilitares más importantes del nazismo. Nació en la década de 1920 como una pequeña unidad de guardias cuyo objetivo era brindar protección durante los actos partidarios. Por aquel entonces el nacionalsocialismo no había alcanzado el poder y era común que sus miembros se enzarzaran en violentos conflictos callejeros con sus enemigos. Por esta razón, los hombres de las SS siempre estaban presentes allí donde fueran requeridos, armados con una pistola o un garrote, dispuestos a abrir fuego sobre cualquier sospechoso y desatar una masacre. Cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller en 1933 y convirtió a Alemania en una dictadura, la Schutzstaffel pasó a ser una de las principales agencias del régimen. Se encargaba de mantener la pureza racial del Tercer Reich, vigilando que todos los ciudadanos se ajustaran a los duros preceptos de la ideología nazi. Los alemanes vivían en un estado de terror permanente, conscientes de que de un momento para el otro, sus hogares podían ser invadidos por una patrulla de las SS bajo la excusa de que estaban conduciendo una investigación. En 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se creó una nueva rama dentro de la Schutzstaffel que recibió el nombre de Waffen-SS. Esta división era un cuerpo de combate de élite al que solo ingresaban los miembros más selectos de la raza aria. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te mostraremos cómo era su organización interna y cuáles eran sus distintos rangos e insignias. Comenzaremos observando los rangos inferiores de las SS hasta llegar a la cúspide del poder, es decir, a Heinrich Himmler, su líder. La posición más baja de la Schutzstaffel era la de recluta o SS Bewerber, reservada para aquellos que todavía no habían superado la capacitación inicial y que seguían sin haber demostrado su valía. No se les daba un distintivo particular, sino que en el mejor de los casos, apenas tenían un uniforme negro básico. El rango que le seguía era el de SS Anwärter o aspirante, que se conseguía luego de haber pasado con éxito una verificación de antecedentes penales y una investigación de trasfondo racial y opiniones políticas. Si bien no venía acompañada de una insignia, en ocasiones a los aspirantes se les permitía utilizar un parche rojo con un pin de águila nazi. Cuando un hombre superaba el entrenamiento de la Schutzstaffel y los valores del nazismo estaban grabados a fuego en su mente, se hacía merecedor del rango de SS Juste o fusilero. Esta era la posición de los soldados rasos de las fuerzas terrestres, tanto de infantería como de artillería y caballería. En tanto tropas comunes, su deber era dejar la vida en el campo de batalla, derramando su sangre por el Führer en defensa del honor nacional. El distintivo de los Schütze eran dos parches negros, uno de ellos con las runas de las SS. Los combatientes que se distinguieran en el arte de matar eran premiados con un ascenso a la posición de SS Oberschütze o soldado de primera clase, cuyo uniforme era exactamente igual, con la diferencia de que portaba una estrella de tela en el brazo izquierdo. Cuando un hombre completaba sus primeros 6 meses de servicio militar, podía aspirar al rango de SS Sturmmann o cabo, que era uno de los más altos entre la tropa común. Para diferenciarse del resto, su parche negro izquierdo tenía una pequeña franja plateada y en el brazo se cosía un galón en forma de V corta. Si demostraba que era capaz de liderar a los soldados y mantener su espíritu elevado en medio de una contienda, era ascendido al rango de SS Rottenführer o cabo primero. Entre sus atribuciones debía hacerse cargo de un grupo de 4 o 5 hombres, a quienes debía instruir y guiar en momentos más duros de la batalla. Su distinción eran 2 franjas plateadas dobles en el parche del cuello y 2 galones en V corta en la manga superior del brazo izquierdo. Llegamos ahora a los suboficiales de la Schutzstaffel. En el escalón más bajo tenemos a los SS Unterscharführer o jefes de escuadra inferior, cuyo símbolo particular era un botón centrado en el parche del cuello. Ellos no solo se desempeñaban en el ejército, sino que frecuentemente eran asignados a los campos de concentración, donde debían supervisar el orden dentro de los cuarteles. A continuación estaban los SS Scharführer, o líderes de escuadrón. Su uniforme se diferenciaba por el color rosa de la banda de sus sombreras.
Por encima se encontraban los SS Obersturmführer, o jefes superiores de escuadrón, que vestían un parche con 2 botones en el cuello, sumado a hombreras con bandas blancas. Este título era el que detentaba, por ejemplo, Karl Silberbauer, el nazi que arrestó a Anna Frank y a su familia y los envió a la muerte. Los suboficiales calificados para ser comandantes de pelotón eran ascendidos a SS Hauptsturmführer, o sargentos mayores, que en sus parches y hombreras agregaban un botón, una estrella y una franja plateada. A partir de este momento, los ascensos eran más difíciles de conseguir y la competencia entre los miembros de la Schustaffel se convertía en una lucha feroz. No había honores para todos, y los que quisieran alcanzar la cima de la jerarquía nazi debían hacer enormes sacrificios. Quienes estuvieran dispuestos a ello podían ser nombrados oficiales, comenzando su carrera en el rango de SS Untersturmführer, o jefe de asalto. Este puesto tenía a su cargo un grupo de entre 50 y 80 soldados, y era fácilmente identificable por los 3 botones grises en el cuello y la banda verde que cubría sus hombreras. El siguiente paso en el escalafón correspondía a la posición de SS Obersturmführer, o líder superior de asalto, un cargo equiparable a la figura del teniente del ejército. De ahora en adelante se les permitía utilizar estrellas doradas en sus sombreras para diferenciarlos de los oficiales inferiores. Cuando consiguiera su próximo ascenso, ostentaría el rango de SS Hauptsturmführer, o capitán, que terminó por ser el más común dentro de la oficialidad de la Schustaffel. Este podía liderar a 250 hombres en la batalla y en sus sombreras llevaba 2 estrellas doradas. Llegamos así a los oficiales mayores y nos acercamos a la cúspide de la pirámide nazi, donde aguardaban el poder y la gloria. El primer título de este segmento era el de SS Sturmbannführer, o mayor, con 4 botones grises en el parche del cuello. Es destacable el hecho de que tanto el Sturmbannführer como los rangos siguientes portaban en sus sombreras un diseño trenzado con cuerdas plateadas, sobre el cual se colocaban las estrellas doradas correspondientes a su estatus. En el caso del mayor no correspondía ninguna estrella, pero la posición siguiente, la de SS Obersturmbannführer o teniente coronel, llevaba una. Uno de los nazis más famosos que ostentaron este título fue Adolf Eichmann, artífice de la solución final que llevó a la muerte de millones de judíos en Europa. En 1962, cuando fue llevado al estrado para ser juzgado por crímenes de guerra, alegó que estaba libre de culpa, ya que solo había seguido órdenes. Veamos el momento de la indignante excusa y la acalorada respuesta de uno de los acusadores, en la que hacen referencia a su cargo. I was ordered to do so and had to obey orders. Are you telling us that such a reply was dictated to you as if to a lowly female clerk? What are you, an Obersturmbannführer or an office girl? If you wish to carry on being a laughingstock, you are free to do so. No, I don't want to be anybody's laughingstock. But you have been doing this for 2 weeks. El rango siguiente era el de SS Standartenführer, o coronel, llamado así porque estaban al mando de unidades compuestas por entre 300 y 500 hombres, que recibían el nombre de Standarten. El emblema consistía en una sola hoja de roble que se cosía en los 2 parches del cuello, mientras que en la gorra tenían un Totenkopf, es decir, una calavera con 2 huesos cruzados. A continuación estaba el SS Oberführer, un cargo que podría asemejarse a los brigadieres de otros ejércitos contemporáneos. La diferencia con el uniforme anterior radicaba que este portaba 2 hojas de roble en el cuello. Lo que sigue son los títulos reservados para el generalato, es decir, para unos pocos hombres que estaban al frente del Tercer Reich, participando en la toma de decisiones y gozando del privilegio de tener acceso directo al mismísimo Hitler. Para ascender entre los rangos inferiores, bastaba con demostrar competencias militares, adherencia a la doctrina nazi y capacidad de liderazgo. Ahora, en cambio, era fundamental poseer buenos contactos, un patrocinador dentro del partido que facilitara las promociones y talento para la intriga política. Eran fácilmente reconocibles por el hecho de que sus sombreras estaban diseñadas con un patrón trenzado con cuerdas doradas, simbolizando su valía y prestigio.
Cada ascenso venía acompañado por nuevas estrellas doradas en el cuello, así como de más franjas amarillas en el brazo superior. En la base se hallaban los SS Brigadeführer, o mayores generales, que habían sido capacitados para comandar brigadas. Eran seguidos por los SS Gruppenführer, o tenientes generales, quienes estaban al frente de divisiones enteras compuestas por entre 10.000 y 17.000 soldados. Podemos darnos una idea de lo difícil que era llegar hasta aquí si tenemos en cuenta que hacia 1944 tan solo 61 personas ostentaban este título. El siguiente paso de la carrera militar era el rango de SS Obergruppenführer, o general, una posición creada en 1942 ante la necesidad de incentivar a los alemanes a darlo todo en el campo de batalla. En este punto el nivel de responsabilidad era enorme, ya que el oficial en cuestión tenía entre 30.000 y 50.000 hombres a su mando. El segundo título más importante de la Schutzstaffel era el de SS Oberstgruppenführer, o coronel general, así como la máxima aspiración de los miembros de la organización. Su emblema era la triple hoja de roble en el cuello con 3 botones grises, más los galardones con 3 estrellas doradas. Solo 4 personas alcanzaron ese rango, pero aún más restrictiva fue la posición suprema del SS Reichsführer, el líder indiscutido de la agrupación. Este cargo estaba reservado para Heinrich Himmler, quien lo ostentó durante casi toda la dictadura nazi. No rendía cuentas a nadie más que a Hitler, lo cual despertó resentimientos dentro del ejército y provocó innumerables intrigas palaciegas. Su misión era la de mantener la seguridad interna en Alemania y supervisar los campos de concentración, aunque se desenvolvía con enorme libertad, pasando por sobre la autoridad de varios ministros de gobierno. En su cuello había 3 hojas de roble rodeadas por una corona de laurel, el símbolo de la victoria, mientras que las sombreras estaban decoradas con trenzas plateadas adornadas con una triple hoja de roble. Las Waffen-SS fueron disueltas tras la rendición de Alemania en mayo de 1945 y hoy en día son recordadas como una organización criminal que cometió miles de delitos. Llegamos al final del video. Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.